a todos. Antes de empezar voy a explicar las normas del juego, entre comillas. Tenemos 17 micropresentaciones y un panel de expertos opinadores. Cada presentación tiene una duración de 3 minutos para que haya otros 3 minutos de discusión por parte de los panelistas. Si el ponente se pasa, se le dejará 1 minuto, pero en el minuto 4 se corta la presentación para que haya por lo menos alguna pregunta por parte de los panelistas. Queremos, por favor, que cada uno que hable, el siguiente esté ya ahí, que ya lo irá anunciando Javier Pascual. Y luego tenemos como el hombre del mazo a Óscar Asís de cronometrador, que será el... No corras el reloj para arriba y para abajo. Bueno, pues empezamos. Buenos días a todos. El doctor Chipón, bueno, puedes estar sentado. Te dejamos que estés sentado. Vale. El título, quiero agradecer a la actual Junta de la Sociedad y muy especialmente a Conrad, que ha salido ahora mismo a inaugurar lo de enfermería, a saludar en enfermería, la confianza que me prestaron con esta idea. La Sociedad Valenciana tuvo una época que su congreso, el mayor mérito para participar era llamarte Joe, apellidarte Smith y vivir en Wichita. Era el mayor mérito. Sin embargo, eso dejaba de lado a la actividad de muchos oftalmólogos valencianos que hacían cosas de primer nivel. La oftalmología española es líder mundial, es una oftalmología muy avanzada y la oftalmología valenciana es de las mejores de toda España. Lo testigua uno que está en Canarias. Entonces, de mucho tiempo para acá, yo quería hacer una sesión parecida a esta y se inspiraba en... A ver esto porque sale... ¿Dónde sale? Aquí, vamos... Se inspiraba en un poema de Rafael Alberti, que algunos oímos en su momento, en la época de la transición, con un grupo que se llamaba Agua Viva, ¿qué hacen los poetas andaluces de ahora? Entonces, aquello que fue una cosa muy famosa, a mí me daba pie a hacer ¿qué hacen los oftalmólogos valencianos de ahora? Bueno, había una canción, algo, pero vamos a pasar... De ahí surgen varias preguntas. ¿Qué hacen los oftalmólogos valencianos de ahora? ¿Qué están haciendo en su práctica diaria? ¿Qué operan los oftalmólogos valencianos de ahora? Y, bueno, ¿y qué dicen? Pero es que además hay una última pregunta y que todos los ponentes les pedí que hicieran la última diapositiva. ¿Qué harán los oftalmólogos valencianos de ahora en los próximos años? Bueno, con esto hago la introducción. Hemos hecho una mesa de discusión muy variada, en la que tenemos jóvenes residentes en activo como Lucía Rial, que fue seleccionada por la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana para representarla participando en el premio Fernando Martínez Sanz en Facoelche, a Luis León, que es, vamos a decir, R5 ahora en el exilio. Tenemos también el contrapunto de 2 oftalmólogos jubilados, pero de la vida oficial, pero no de la práctica diaria, como son Eduardo Martínez Nadal y Juan Taboada. Les agradezco mucho que estén aquí con su opinión experta y con ellos, pues, jefes de servicio y especialistas varios que van a dar el contrapunto a lo que hacen los oftalmólogos valencianos de ahora. Sin más, el primero en hablar va a ser Juan Aviñó, de la FE, sobre oftalmología pediátrica. Juan. Gracias, buenos días a todos. Vale. Muchos de los avances en oftalmología se han aplicado más tarde en los niños que en los adultos. Así, la oftalmología pediátrica ha sido cola de león en muchos campos, sin embargo, también ha sido y va a ser cabeza de ratón y cabeza de león en técnicas del futuro. Uno de los avances que se ha aplicado más tarde en los niños que en los adultos ha sido el uso de antiangiogénicos. Sin embargo, ha demostrado ser muy eficaz en el tratamiento de la retinopatía del prematuro. Con una única inyección conseguimos la regresión de la retinopatía en la mayoría de casos y es un hecho que cada vez damos menos láser, conseguimos menores defectos refractivos posteriores. Como inconvenientes cabe mencionar pues, que se desconoce la dosis óptima, la posibilidad de recidiva, con lo cual hay que seguir durante mayor tiempo al niño comparado con el láser,
y después la incertidumbre de los posibles efectos secundarios sistémicos que puede tener en el niño. La OCT no ha sido realmente interesante en pediátrica hasta el desarrollo y advenimiento de la OCT portátil, muy útil en el manejo de la ROP, donde en muchos casos se ven edemas maculares, y también se está estudiando su utilidad en la detección de biomarcadores que prevean alteraciones en el neurodesarrollo de estos niños. Y se está convirtiendo en una herramienta indispensable en el manejo de nistagmus, distrofias retinianas, tumores intraoculares y enfermedades del nervio óptico. En el apartado catarata congénita, pues bueno, hay varios estudios del uso del fento en cirugías de estas cataratas, facilita la capsuloresis anterior y posterior, y también pues, facilita pues, cirugías en casos complicados como la anomalía de Peters. Por otro lado, pues, en niños en los que no podamos implantar la lente intraocular por corta edad, la tendencia es a implantar la lente de contacto lo más precoz posible, incluso al finalizar la cirugía, y el cálculo de la lente lo hacemos basado en la biometría preoperatoria. En el retinoblastoma, pues en el tratamiento de retinoblastoma desde hace varios años estamos aplicando técnicas novedosas como la quimioterapia intraarterial y la inyección intravítrea de quimioterápicos, con lo cual cada vez enucleamos menos ojos, tenemos menos efectos secundarios sistémicos y también un mejor tratamiento de la siembra vítrea comparado con el tratamiento convencional. Y el futuro, pues la oftalmología pediátrica pionera en la terapia pues, de medicina regeneradora. Ya se ha conseguido regenerar el cristalino. Es un estudio pues, publicado en la revista Nature. Se operaron a animales y también a 12 niños con catarata congénita, realizando una capsuloresis excéntrica de 1 milímetro. Se aspira el cristalino, pero se dejan intactas las células madre epiteliales, con lo cual se regenera el cristalino en unas 7 semanas. Y también pues, pioneros en la aplicación de la terapia génica. Hay más de una docena de ensayos clínicos en el tratamiento de enfermedades hereditarias congénitas, y casi la que va por delante es la amaurosis congénita de Leber. Gracias. Muchas gracias, Juan. Justo en tiempo. ¿Algún comentario de la mesa? El doctor Taboada, que bueno, ha vivido todas las fases de las lentes en cataratas congénitas, con lentes, sin lentes, incluso los compañeros de Zaragoza con lentes multifocales. ¿Algún comentario a la magnífica presentación de Juan Abilló? Está. Ya. Enhorabuena, porque lo ha hecho muy bien. La presentación que nos ha hecho es magnífica. Aquí en Valencia, como no sea centros así súper especializados, no tienen la casuística que se tiene en la FE, porque en la FE ya cuando se inauguró el infantil, ya íbamos ahí el doctor Vila y yo a ver casos de estos bastante raros, y no teníamos entonces los medios que existen ahora. Por lo tanto, la presentación excepcional. Enhorabuena. ¿Algún comentario más de la mesa? Sí, una pregunta. Como has comentado el fento en cataratas congénitas, yo he operado alguna catarata congénita también con fento y me ha resultado útil, evidentemente, para la capsulorexis anterior. Lo que no sé es cómo programas la capsulorexis posterior. Si ya la haces manual... Es que la capsulorexis posterior hay que hacerla, bueno, hay que operar al niño y tal, y cuando ya has quitado el cristalino, etcétera, pasarlo otra vez y también lo pasas por el posterior. fento. Yo la hice manual, pero vamos, vuelves a pasar entonces. Muy bien, pues vamos con la siguiente presentación por parte del doctor Chipón. Y sube Esteban al lado. Bueno, ya, voy a ser rapidito. Vamos a ver, en estrabismo sabéis que han cambiado muy poco las cosas. Yo cuando me lo dijo Fernando Soler estuve dándole vueltas. Tengo que agradecerle a Honorio una charreta que tuvimos en el Congreso de la Sociedad Estrabológica hace una semana, porque, coño, ¿qué hay de nuevo aquí? Si seguimos... Y realmente no seguimos haciendo lo mismo, pero quería daros unas pinceladas de cosas nuevas que podemos aplicar al estrabismo. Sabéis que han aparecido técnicas nuevas como la videonistagmografía o videooculografía. Podemos grabar ahora mismo y ver inmediatamente y con una precisión exacta movimientos oculares de hipertropia, de endo, etc. Eso es una de las cosas nuevas que ha aparecido y que podemos tener a nuestro acceso con bastante pasta para gastar, pero se puede comprar. Otra cosa importante en el estrabismo es la aparición del estudio de las poleas.
Para eso la resonancia nuclear magnética nos ha ayudado. Las poleas son aquel tejido fibroso que une los músculos, pero que también une a los músculos a la órbita y que ayuda a mantener el globo ocular en su sitio. Estas poleas antes eran las aletas de los músculos. Esto antes no se le hacía demasiado caso. Ahora realmente hay una tendencia a saber las lesiones de estas poleas o cómo nos pueden ayudar a la cirugía del estrabismo. Por otro lado, la OCT y tecnologías como el Optomap nos han permitido ver el fondo de ojo, analizar la mácula en niños diagnosticados de ambliopía funcional y que muchas veces no eran ambliopías funcionales, sino que hay un problema de base. Esto en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, seguimos con nuevas utilizaciones en cirugía de estrabismo del Botox. Hay fármacos nuevos como anestésicos que se están utilizando también. Seguimos perfilando la cirugía ajustable, fundamentalmente en adultos. Estamos utilizando cada vez más la anestesia tópica pura o con un poquito de sedación y estamos intentando aplicar técnicas de mínima incisión en conjuntiva justo encima del músculo, abriendo muy poquito y moviendo la inserción que hemos hecho en conjuntiva para acceder al músculo y hacer retrocesos, hacer retracciones. Son cirugías más largas, pero bueno, permiten una recuperación muy rápida. Y finalmente deciros que sobre el síndrome de Duane tipo 1, la limitación de la abducción, que es muy importante, nos hemos dado cuenta que el músculo recto lateral no sirve para nada, al contrario, para tirar el ojo para adentro. La tendencia actual, que ahora hace muy poco el síndrome de Duane no hacíamos nada, lo que hacemos ahora es cortar el recto lateral y pegarlo a la órbita, eliminarlo y hacer una transposición muscular. Recto superior y recto inferior lo pasamos a recto lateral y damos movilidad a un ojo que prácticamente no la tenía. En el futuro, pues simplemente deciros que queremos dar a la visión binocular en niños, en adultos eliminar la diplopia y si os dais cuenta estamos trabajando y seguimos igual, trabajando en un sistema motor para conseguir un resultado sensorial. Y nada más, seguimos así. Muchas gracias, Enrique. Espera. Enrique, una pregunta, una cuestión. Me ha gustado la imagen que has puesto de una OCT en un niño con una ambliopía. ¿Tú crees que, de la misma manera que vamos incorporando la OCT de mácula a todos los procedimientos de cirugía de cataratas y cristalinos en general, vamos a incorporar la OCT de mácula para los niños con diagnóstico de ambliopía, sea la que sea? Totalmente, estoy convencido. Hay muchísimos niños diagnosticados de ambliopía funcional que presentan alteraciones maculares. Nosotros, yo cuando la visión no es de unidad, hago una OCT siempre en un niño. Y se pueden hacer OCTs en niños muy pequeñitos. Yo creo que es una práctica que deberíamos de hacer. Cuando tú ves que la visión de un ojo ambliope no va más, no cuesta nada hacer una OCT y te encuentras cosas raras en mácula o en nervio óptico. Entonces, muchas ambliopías funcionales realmente son orgánicas. ¿Una pregunta? Eduardo Cisneros. Oye, me ha parecido muy interesante y es muy buena tu exposición. Gracias. Te tengo que dar por esa exposición tan buena. Una cosa que has puesto que es importante, sobre todo porque hoy en día con los hospitales públicos la gestión va por ahí. ¿En dónde pones tú el rango mínimo de edad con tópica y sedación? A ver, en niñas, en mujeres puedes hacer tópica mucho antes que en varones. Los varones son más quejicas, es verdad. Una niña de 16 años, seguramente bien motivada. Te están aplaudiendo por allí, ¿eh? Es verdad. Yo cuento mi experiencia. Normalmente yo no miento en estas cosas. Las niñas son más aguantan mejor el dolor y en niños depende. Pero yo he operado a una niña con tópica de 16 años. En niños un poquito más tarde. Pero yo creo que cuando el paciente quiere y con un buen anestesista, informada a la familia, yo creo que tú lo ves en el paciente. Pero por debajo de los 14, que es donde está la edad de los hospitales pediátricos hoy en día, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Yo creo que un niño debajo de 14 años... Solo quería dejar eso. Mentalmente es un niño y se acojona si ve todo el mundo azul, con mascarillas. Yo creo que por debajo de 14 no. De acuerdo, gracias. ¿Alguna pregunta más de la mesa? Por favor, Eduardo. Sí, no, está bien. Está abierto. Realmente a mí lo que me maravilla es que quizá cuando empezamos, doctor Taboada y yo, pues muchas cosas las imaginábamos y no las veíamos, pero es que actualmente ahora con toda esta tecnología actual las cosas las estamos viendo.
después también lo que hizo el doctor Cisneros, el hacerlo con tópica, la verdad es que sí que coincido plenamente de lo que he visto yo, de que un canto a la mujer. O sea que realmente la mujer colabora normalmente mucho mejor que el hombre, pero siempre. Sí. Siempre. Es En verdad. cualquier tipo de cirugía la colaboración es infinitamente mejor. Y por lo demás, nada, enhorabuena, que me ha gustado mucho lo que has dicho. Gracias. Muy bien, vamos a seguir con el programa. Enrique. Henry Spain. Vamos primero con oculoplástica, con el doctor Esteban. Bien, buenos días. Gracias, Fernando. La presentación mía y la de Enrique, que vendrá luego, más o menos se complementan. Bien, en realidad con esta primera diapo quiero expresar un poquito la evolución que ha tenido la oculoplástica en los hospitales valencianos, donde desde hace unos años que empezamos con toda esta historia, pues se hacía en muy pocos sitios se podía hacer una cirugía de palpebral. Se hacía. En estos años prácticamente en todos los hospitales de la Comunidad Valenciana hay una unidad de oculoplástica, con lo cual, con más o menos perfección o más o menos complejidad, prácticamente todas estas situaciones derivadas de los tumores o ectropion o colgajos básicos prácticamente ya se hacen en todos los sitios. ¿En qué hemos avanzado en una cosa práctica que me dijo Fernando, algo que en realidad haya servido para mejorar la calidad de nuestros enfermos? Pues yo creo que, entre otros, había un problema grande con la extrusión en las exposiciones, en las prótesis, en las evisceraciones, y desde que realizamos esta técnica desde hace unos años, que es la doble cobertura, la evisceración con una posición en pétalos de la esclera, se corta la esclera por detrás de la evisceración clásica, se mantiene la inserción del músculo, se le da la vuelta y se hace una triple o cuádruple cobertura por delante de la prótesis. Eso ha permitido prácticamente, desde que la hacemos, yo no he visto ya más extrusiones, y bueno, es una técnica puntual que sí que ha servido, sí que ha avanzado para casos concretos. En relación a otra cosa que parecía, pero al final no ha sido, tenemos la dacrio con láser. La dacrio con láser parecía que iba a sustituir la dacrio externa. Se sigue haciendo, la seguimos haciendo, la hago, pero no ha sido el cambio de dacrio externa a dacrio láser. Y todavía ayer en la mesa que tuvimos aquí, pues estuvimos comentando, gente partidaria de una, de otra. Es una técnica mucho más, tiene una curva de aprendizaje mucho más fácil que la dacrio externa. El paciente tiene menos riesgo, el paciente es una técnica mucho menos agresiva, pero los resultados no han superado a la dacrio externa. Y para finalizar, me dijo Fernando que pusiera alguna nueva cosa que había en oculoplástica. En realidad, en oculoplástica evolucionamos con nuevos materiales y evolucionamos con nuevas técnicas quirúrgicas, pero las técnicas no son propias de oftalmología, sino que muchas veces nos vienen de ramas colaterales, como puede ser la cirugía plástica, el otorrino, el derma. ¿Vale? Entonces, pues los nuevos materiales se utilizan ya en otras especialidades y a veces los podemos adaptar a la cirugía de los párpados, como en este caso una malla de prolene para hacer una cirugía asociada a la blefaroplastia y para hacer una suspensión de la ceja, o la utilización en esta paciente que nos vino con una quemadura palpebral para hacer un injerto que normalmente había un alto grado de retracción, para ponerle una malla de colágeno artificial, es una dermis artificial que es el Matriderm, para luego sobre eso poner un injerto y que el resultado mejorara mucho evitando las retracciones, como veis ahí abajo. Pues muchas gracias. Gracias, Miguel. Le quiero preguntar a la doctora Rial, por alusiones familiares, su padre es el rey de la dacriocistorhinostomía en el sur de la Comunidad Valenciana. ¿Algún comentario por referencias de lo que ha presentado el doctor Esteban? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que tengo la idea de que cada vez se tiende más a hacer las dacrios láser, que es verdad que no han igualado la externa, pero prácticamente yo cuando hablo con mis compañeros residentes, en casi ningún hospital están haciendo externas.
Y los residentes, o sea, imposible pensar que las hicieran. El problema, creo yo, es que no te puedes limitar a saber una cosa. O sea, Claro. si la dacrio externa te curara todo, si la dacrio láser sirviera para todo, nos olvidaríamos de la dacrio externa. La dacrio láser falla muchísimas veces. Claro. Entonces, no puedes tener solo aprender una técnica que no funciona en todos los sitios. Entonces, si no sabes la otra, ¿qué haces? Nada. Le das el alta al paciente, no tienes otra opción. Llorando él y llorando tú. Así. ¿Vale? No quiero decir que no funcione la dacrio láser, que yo la he hecho muchas veces y va bien, pero no puede ser no tener alternativas a una cosa que sí que sabes Sí, que claro. funciona. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Mi duda es que, por ejemplo, para los que estamos aprendiendo, si cada vez la tendencia es a que se haga menos, ¿cómo lo vamos a aprender? Bueno, ¿no? te digo lo mismo. Si el que está encima de ti no la sabe hacer, no te la va a enseñar. Claro, es un poco igual que con las cataratas, ¿no? Ahí Con la está, ahí está. Doctor Cisneros. Sí, mira, me viene a colación lo que dice ella. Realmente, la dacrio láser, la casuística que en estos momentos a mí me llega más al hospital es la dacrotistitis crónica. Yo te digo, ¿es una mala selección del paciente o es un fracaso intrínseco de la técnica? Que fracase la dacrio láser. Yo creo que, quitado cosas especiales, por ejemplo, si hay mucha inflamación, el láser yo creo que, o sea, con la externa estás abriendo el tejido y lo ves. En la dacrio láser metes ahí y no sabes en realidad lo que hay por dentro del saco, no lo ves. Entonces, probablemente haya malas indicaciones de eso. Juan Carlos Elvira. ¿Hasta qué punto, bueno, yo no hago dacrios, pero vamos, por lo que veo, ¿hasta qué punto crees que influye en el porcentaje de éxito el hacer la dacrio con o sin otorrino? O sea, el hacerla con o sin otorrino. La endodacrio. La endodacrio, por supuesto. ¿La dacrio láser? La dacrio láser, sí. Yo la hago con otorrino, no sé cómo se maneja una dacrio. Ten en cuenta que la dacrio láser está limitada a nivel nasal. O sea, todas las complicaciones te van a aparecer a nivel nasal. Como todo, si todo va bien no te hace falta el otorrino, ni enfermera, ¿vale? Pero si la cosa se complica un poquito, tú tienes que manejarte en la fosa nasal con un endoscopio. Sí, no, si yo lo tengo claro y allí se hace con otorrino, por eso lo pregunto. Yo sin otorrino a la hora la de veo, comparar vamos, resultados. no te digo sí, que alguna no salga, pero la mayoría no saldrían bien. Vale. O sea, no saldrían y aún disminuiría menos la eficacia. Bueno, vamos a cerrar esto, pero vamos a contar una anécdota que sirva de homenaje al doctor González Tomás, que fue presidente de esta sociedad y que desgraciadamente hace unos meses nos dejó. González Tomás, aquí tenemos varios de sus discípulos y compañeros residentes. Y esto era tan querido y venerado por su gente que él, además, era el oftalmólogo completo y operaba de todo. Y quiero recordar que las rijas se podían operar con música o sin música. Es decir, sin música era la extracción simple del saco y con música era tal. Entonces, una vez estaba el doctor González Tomás operando con un compañero que le quería tanto que ¿qué ocurrió? No, a ver, ahora en serio ya, hay que rendir un homenaje a Pepe, maestro de muchos de los de aquí, querido y admirado por todos, y se merece este homenaje. Y es verdad que aparte de ser maestro de muchos de los que estamos aquí, también muchos le teníamos casi con un afecto paternal de su parte. Y entonces cuenta la leyenda, nunca se sabrá si es verdad, pero que había un adjunto del servicio que haciendo una dacrio con motor en aquella época, estaba haciendo el doctor González Tomás Pepe y al pisar el pedal para activar el motor, pisó el pie del adjunto y el adjunto hizo... Pero eso es la leyenda, eso yo creo que no ocurrió. Bueno, va por el doctor González. Va por el doctor González Tomás. Un aplauso para él, por favor. Bueno, nos ponemos en órbita con el doctor Enrique España, Henry Spain. Y sube del doctor Clavel, por favor. Bueno, buenos días. Pues, ¿qué es lo que tenemos en órbita? ¿Le das para avance? ¿Es que le has dado para atrás? Espérese. A ver, un momento. A ver, ¿ahora? Ahora ya. Vale. Pues nada, lo que tenemos en órbita actualmente es la cirugía mínimamente invasiva. Los tumores son los que son
y lo que estamos intentando sacarlo es por incisiones cada vez más pequeñas o menos visibles. Por ejemplo, este es el caso de un tumor que se ha extraído por vía conjuntival y que vemos que el posoperatorio es bastante ligero, el tumor sale, ahora veremos algún detalle, y al final pues queda el resultado estético es muy bueno. Eso se utiliza para tumores pequeños retroculares, hemangiomas, tumores que pensamos que van a salir con una relativa facilidad. El abordaje es como en la retina, y va saliendo el tumor, despegándolo, son tumores que en general son bastante sencillos de extraer. Lo más complicado es localizarlos porque en cuanto uno abre la periórbita, el atenón, empieza a salir grasa y lo tapa todo. Si lo hacemos por vía externa, pues siempre vamos a intentar utilizar los pliegues para extraer estos tumores que pueden ser bastante grandes. Cuando realizamos osteotomías, lo que estamos haciendo, antes utilizábamos prolene o no poníamos nada, uníamos periósteo, y ahora lo que estamos utilizando es material de osteosíntesis que le robamos a los maxilofaciales, y con mini placas, con tornillos autoenroscables, pues el resultado es mucho más seguro y a largo plazo pues funcionan muy bien y no es visible. En cuanto a los tumores del área periocular, sabemos que toda esta área, incluida toda la que nos afecta a nosotros, son de elevado riesgo de recidiva y de penetrar en tejidos profundos y además de que no resequemos todos los márgenes, y por lo tanto la cirugía de Mohs con control de bordes intraoperatorio se está imponiendo. Yo pienso que en todos los tumores en que no hay unos márgenes muy bien definidos y tengamos que hacer cualquier reconstrucción que sea mínimamente compleja, debemos utilizar cirugía de Mohs. Sé que los patólogos no están muy por la labor porque dicen que son pocos, pero hay que insistir porque al final lo conseguiremos y es la indicación verdadera. A mí, si me quitan un vaso celular del área periocular, me gustaría que fuera así. No queremos llegar a la exenteración y entonces tenemos actualmente tratamientos médicos como el Vismodegib, que estamos empezando con él, y para evitar, por ejemplo, en personas mayores exenteraciones, un tratamiento que es vía oral, un tratamiento médico nos puede suponer una alternativa importante. En cuanto a la orbitopatía tiroidea, lo más importante en el tratamiento médico es la utilización de pautas diferentes. Ya estamos utilizando menos el corticoide oral, utilizamos más los corticoides intravenosos en dosis semanales intravenosas de 500, 6 semanas, más dosis de 250 semanales, 6 semanas más. Cuando esto nos falla, tenemos el tocilizumab, un inmunosupresor, que no lo introdujo un americano, sino que ha sido el doctor Pérez Moreira español, y hay que defender todo lo español, con buenos resultados también en casos resistentes a la corticoterapia. Quizás si lo utilizásemos en casos más leves o moderados, no tan severos y como terapia de rescate, tendríamos incluso mejores resultados. En cuanto a la cirugía, el uso del navegador, que nos permite en cada momento, con un estudio de TAC previo, saber dónde estamos. Un minuto. Nos va a permitir conseguir estos resultados con resecciones de paredes y muy buenos resultados. ¿Y qué queremos para el futuro? Pues vamos a seguir con las mismas incisiones. Tendremos los que hacemos órbita que manejar el endoscopio y el microscopio. El diagnóstico por la imagen va a ser muy importante para el diagnóstico y la planificación por el uso del navegador. En los tumores del área periocular utilizaremos cirugía de Mohs, nuevos antineoplásicos que irán saliendo, y no hay más que colaborar con los otros especialistas de la cabeza. Muchas gracias. Muy bien. ¿La mesa algún comentario? Oye, Enrique. No veo que pongas aquí en el futuro en qué te ayuda a ti la tecnología. Háblame un poco de la sala, que hay planificadores y hay una cosa. Sí, el navegador, el uso del navegador. El navegador, como he enseñado antes en la diapositiva, nos permite con un estudio previo de TAC muy fino saber, no es un estudio en tiempo real, porque si quitamos hueso ya sigue saliendo en el TAC, pero sí que nos localiza exactamente dónde estamos en cada momento. He pasado un poco rápido, pero aquí vemos lo que estamos señalando con el puntero, ahí lo vemos, esa es la zona hasta donde llega nuestra osteotomía. Y luego, si lo confirmamos, claro, en el momento operatorio seguimos viendo hueso, pero luego en el posoperatorio podemos ver que las descompresiones sí que realmente llegan hasta casi el canal óptico. Por lo tanto, es muy importante el navegador, será importante también para la extracción en el futuro de tumores, no solo para la parte ósea. Yo lo que quería comentar es la total admiración que yo siento por los compañeros que se dedican a órbita, porque es algo que yo lo veo fuera de mi alcance y que son capaces de solucionar problemas que muchas veces son severos y que sin un cuidado apropiado terminarían mal. Entonces, manifestar yo
la admiración, que siempre resuelves nuestros casos también. Muchas gracias. ¿Algún comentario más y cerramos? Vale, pues pasamos a superficie. Que suba la doctora Herbás, por favor. Doctor Clavel, que es murciano que hemos recriado en Elche, lleva toda la superficie del Hospital General Universitario de Elche. Además, tenemos un reto que lo lleva ensayado. Doctor. Ahí vamos. Bueno, en primer lugar, buenos días, agradecer la invitación y sin más dilación, por el poco tiempo disponible, vamos a repasar algunas novedades con respecto a la ciclosporina. ¿Quién no conoce el Restasis? Bueno, pues aquí hay pocas novedades porque seguimos sin disponer de él en España, pero sí que se ha presentado el Restasis multidosis sin conservantes que está disponible en el extranjero, en otros países. En España estamos esperando la comercialización del Ikervis, que va a concentraciones mayores que el Restasis, pero con efectos secundarios muy similares a lo que es el Restasis. Peor tolerancia tienen las fórmulas magistrales, aunque nos permiten jugar con la concentración. Y por último, comentaros que en el hospital estamos actualmente trabajando con un estudio multicéntrico, donde hay una nueva presentación, que es la Paz Ciclo, y que parece que se tolerará mejor por el diseño de la molécula. Hablando de regeneración, concepto que está muy de moda, tenemos que hablar del cacicol. El cacicol es un análogo del heparansulfato que forma parte de la matriz extracelular, con lo cual favorece la proliferación celular, aparte de otras propiedades que podéis ver ahí en la imagen. Os voy a presentar dos casos. Uno es de una úlcera acrófica, secundaria amiloidosis, cortesía de mi compañero y amigo, el doctor Monpeán, en el cual podemos comprobar que se recupera casi el espesor completo de la córnea. Y el segundo es un defecto epitelial persistente, en el cual también que no respondió a las terapias con suero autólogo y podemos observar que la buena respuesta. Por último, os voy a hablar del Endoret. El Endoret es un plasma rico en factores de crecimiento, en el cual se ha patentado el proceso de obtención. Posee múltiples cualidades derivadas de la cantidad de factores de crecimiento y moléculas que podéis ver. Y se ha probado previamente en otras especialidades con éxito, y en oftalmología, en principio, sería aplicable a los defectos epiteliales persistentes y a los síndromes de ojo seco graves. Os presento este caso de una sequedad extrema, en la cual teníamos una ulceración cercana al 50% y que se produce una rápida repitelización y una regeneración parcial del escroma a sí mismo. También se puede utilizar en cirugía, ya que tras un proceso de calentamiento se pueden obtener diferentes fases. La primera es una líquida, otra en forma de coágulo y otra en una forma de capa de fibrina que es suturable. Los usos son similares a la membrana amniótica, aunque hay salvedades, por ejemplo, en las perforaciones, desde mi punto de vista. Este es un ejemplo para ilustrar el procedimiento. Primero es una insuficiencia límbica en el que he retirado la conjuntiva, colocamos la capa de fibrina, la suturamos parcialmente dejando un bolsillo y en ese bolsillo introduciremos el coágulo rico en factores de crecimiento, terminando la sutura. ¿Cómo ha quedado? Pues, como podéis ver, los resultados han sido muy buenos. Endoret aporta grandes ventajas al tratarse de una membrana autóloga y, por tanto, no requerir autorización para el trasplante de tejidos. Mantiene la transparencia y su coste es menor que la membrana amniótica. Como desventajas, es más friable que la membrana amniótica y carece de epitelio, y eso pues conlleva algunas consecuencias. Os animo a probarla. A mí la verdad que estoy contento y bueno, probablemente sea algo que se va a ir desarrollando en el futuro. Muchas gracias. Prueba superada. Había varias preguntas porque el uso del Endoret se entronca, dos cuestiones, se entronca también con hay otras formas de comercialización de con el plasma rico en plaquetas. ¿Qué diferencias has encontrado tú ahora que tienes Endoret frente a cuando has estado utilizando plasma rico en plaquetas? La verdad que mi experiencia es pobre, solo lo había utilizado hace unos años el PRP y obtuve mejores resultados que con el suero autólogo, pero creo que el Endoret es superior en resultados. Y luego es muy interesante, por burocracia que tenías puesta en la diapositiva, porque legalmente no en cualquier centro de la Comunidad Valenciana se puede poner membrana amniótica, porque son tejidos. Entonces, la alternativa que planteas de una capa de fibrina y los factores por bajo me parece muy interesante. Sobre todo en la Comunidad Valenciana, que es especialmente difícil conseguir esa autorización.
Sí, bueno, esto en la Comunidad Valenciana desde tiempos inmemoriales se dijo que todos los trasplantes de córnea y tejidos oculares se tenían que hacer en la República. Algunos centros privados grandes de la comunidad tienen que irse a provincias limítrofes como Murcia o Albacete para poder hacer su práctica. ¿Algún comentario a la presentación del doctor Clavel? Por favor. Bueno, yo quería preguntarte cuál es tu posología con el cacicol. Con el cacicol, en principio, utilizo una gota cada 2 días, cada 48 horas. Antes empecé utilizando una cada 24, pero la casa comercial recomendaba una cada 48 y la verdad que en 3 dosis, en los ejemplos que os he puesto, han sido solo 3 dosis que hemos utilizado. ¿Algún comentario más? Muy bien, pues muy brillante, me ha encantado. Y vamos con la doctora Hervás. Doctor García del Pech. Vamos a hablar de cosas de córnea y biomecánica. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a la Sociedad Valenciana y a Fernando por la invitación. Vamos a hablar un poquito de biomecánica corneal y sobre todo de cómo moldeamos la córnea actualmente, ¿no? Me voy a centrar un poquito en lo que es el queratocono, pero bueno, también es un poquito en general las ectasias corneales. Estas son las opciones de tratamiento moderno que tenemos actualmente. La etapa inicial, gafas, lente de contacto blandas o en crosslinking, que hablaremos ahora. La etapa media, lentes de contacto especiales adaptadas, los anillos intracorneales que conocemos, y el crosslinking también lo podemos hacer. Y en la etapa avanzada pues veremos que los anillos, en este caso, o los trasplantes. Bueno, pues yo creo que está bastante estandarizado actualmente. Tanto Salva como yo, pues lo que hacemos es poner los anillos con el femtosegundo. Evidentemente, tiene muchísimas más ventajas. La ventaja que veo principal es que tenemos una precisión perfecta en la profundidad, prácticamente perfecta, y en el tamaño del canal, con lo cual evitamos pues, muchísimas complicaciones como la perforación, la extrusión. La inserción es bastante suave y la técnica es pues, relativamente sencilla. Entonces, esto es una actualidad actualmente y también podemos destacar pues, los anillos que han salido, que modifican el grosor en función de la paquimetría del paciente, con lo cual son bastante personalizados. La segunda fase, el tratamiento para el queratocono, pues yo personalmente lo que hacemos es el crosslinking mediante iontoforesis. Pues evidentemente sí que existen numerosas ventajas con el tratamiento mediante iontoforesis. Consta de 2 fases. La primera fase consta de 4 minutos, que es en sí la iontoforesis con la riboflavina, y la segunda fase, que dura 9 minutos, es la luz ultravioleta, con lo cual todos mis pacientes están encantados con el crosslinking con iontoforesis porque no les duele y porque dura 13 minutos. Bueno, estas son las fotos para que veáis un poquito cómo se hace. La parte superior es la parte de la iontoforesis, la parte inferior pues, de la luz ultravioleta. Y bueno, pues nosotros lo que nos hemos dedicado en los últimos años es a presentar este crosslinking en numerosos congresos de la SCRS, en el Winter, en el London, también en la sociedad alemana también hemos presentado. Y bueno, pues pensamos que en el futuro pues, los anillos van a ser todavía más personalizados. Entonces, hay una empresa que se dedica, mediante la OCT del paciente, la paquimetría y la aberrometría, a hacer un modelo 3D con simulación por ordenador y bueno, pues se hace una impresión totalmente personalizada y bueno, pues pensamos que esto es el futuro. Muchas gracias. Pues, el oftalmorrol de Manises. Sí. Quería comentarte, nosotros empezamos a hacer crosslinking con iontoforesis, que cuando funcionaba muy bien, pero teníamos problemas porque a veces, como tienes que poner un anillo de succión sí. que haga a su vez de pozal de aguantar, teníamos extravasaciones, entonces te quedabas con la duda si había hecho todo su efecto, no había hecho todo su efecto, y nosotros al final abandonamos la iontoforesis porque había muchas dudas. Y lo que estamos haciendo es el crosslinking semiacelerado, quitando epitelio. Con lo cual, bueno, volvemos a tener las molestias y esto. ¿Habéis tenido dificultades con las extravasaciones o simplemente que no le pillé el punto? Personalmente, al principio sí que, como el anillo de succión a veces no coge bien. Pero es un anillo de succión tipo trépano de Barron, para que entendáis cómo es, por favor. Sí, al principio, en los primeros pacientes no cogía bien el anillo. Y lo que hice fue coger la riboflavina. Y bueno, lo que hacíamos es que el que me ayudaba, si veía que yo había una mínima extravasación, estiraba de la jeringa
entonces sacamos la riboflavina. Eso me pasó en los primeros. Después no he tenido ningún problema. El anillo coge perfecto. Es cogerle el truco y el secreto está en no presionar, sino dejarlo suave. ¿Algún comentario en la mesa sobre anillos, biomecánica corneal? Luis. Bueno, creo que ahora mismo en biomecánica corneal, que es un tema muy amplio, quizá los dos temas de debate más amplios sea crosslinking acelerado o no acelerado. Por eso yo os pregunto qué hacéis vosotros en Naiken o en Manises. Lo mismo, lo que he presentado. Lo que has presentado, tal cual. Vale. Y luego otro tema referente al tema de la biomecánica, que ahora está muy en boga, aunque ya se describió en el año 2010, pero como la tecnología ha mejorado, sobre todo los OCTs Fourier Domain, es el tema de la detección de ectasias pre-LASIK o simplemente detección de ectasias en cuadros clínicos dudosos corneales. Hablar del tema de los mapas epiteliales. Tenemos ahora mismo tecnología como el Optoboo, tenemos ahora mismo tecnología como el Cirrus 5000 en modo córnea, tenemos tecnología como el Optoboo... Triton, Topcon, Triton, segmento anterior. También. Sur de segmento anterior. Pues eso, hablar de eso, que está muy en boga el tema de... es la prueba que más sensibilidad y especificidad tiene la detección de ectasias pre-LASIK. Y que es un tema que ahora mismo hay muchos estudios enfocados a ello y es un tema muy, muy interesante que parece que el futuro va muy encaminado a ello. Sí, doctora. A modo de comentario, que estuve en el Congreso de Retina y Vitrio y salió una corneóloga hablando y enlazando con la presentación de Chipón de que si se hacen OCTs, pues justo estaban hablando del queratocono, que se había visto que la coroides, hay paquicoroides cuando el queratocono está activo. Entonces eso abre como un nuevo abanico a la posibilidad de que haya una parte inflamatoria, por lo que estaba comentando. Hicieron un estudio inicial, pero claro, era como emocionante ver que algo que parecía que la inflamación era algo que descartaba la patología, parece que está siendo un papel importante la patogenia. Entonces eso yo creo que lo veremos en los próximos años como un avance en el tratamiento de la patología. Muy bien, pasamos al siguiente bloque. Con doctor Víctor Menezo vamos a ver los nuevos tratamientos que tenemos, las cosas raras para seguir un poco tocando algo de la parte general. Gracias, Víctor. Fernando. Para empezar o para introducir los nuevos tratamientos en inflamación ocular, quiero dar unas pinceladas sobre lo que es la terapia convencional, con cortisona, con prednisona e inmunosupresores, porque ninguno de los pacientes que tengan los nuevos tratamientos biológicos se los habremos dado de nuevo. Y el motivo por el cual han aparecido es porque, a pesar de que ya tenemos evidencia de que no son estos medicamentos tan malignos como se pensaban en un principio, y se toleran bastante bien a nivel sistémico, todavía hay un 30-40% de pacientes con uveitis que no están en remisión, que es el goal del tratamiento. Así pues, con las novedades a nivel sobre todo sistémico, han comentado aquí el papel de los reumatólogos y de los internistas, pero sobre todo inmunólogos, conocemos mucho más ahora lo que es la patofisiología de las uveitis y esto nos ha dado lugar a tratar algunas de las proteínas o de los genes que están directamente involucrados en las diferentes entidades uveíticas. El que más conocemos es el anti-TNF-alfa, infliximab fue el precursor, siguiendo al etanercept. Ahora tenemos el Humira, el adalimumab, que es el único anti-TNF-alfa que tiene licencia para uso ocular. Y, por citar compañeros de aquí del País Valenciano, que el profesor Díaz Llopis, pues con una gran cantidad en un estudio multicéntrico demostró que casi el 80%, el 70% de pacientes con unas inyecciones subcutáneas cada 2 semanas de Humira entraban en remisión y un porcentaje grandísimo de ellos se resolvía el edema macular cístico en un periodo de un mes. El golimumab es uno de los anti-TNF-alfa también humanizado que utilizan sobre todo los reumatólogos para el tratamiento de la inflamación intestinal, psoriasis. Tenemos bastantes casos o series pequeñas del tratamiento de la inflamación ocular, pero no tenemos la experiencia ni la licencia para el uso como tenemos el adalimumab. También nos hemos centrado en los inhibidores de los linfocitos. El más conocido es el rituximab, cuya célula diana son las células tumorales. Empezó a utilizarse sobre todo en los linfomas tipo B
Inhibe la producción de células B, pero respeta las células plasmáticas, inhibiendo el receptor de membrana CD20. Tenemos sobre todo experiencia en las escleritis y en enfermos con enfermedad inflamatoria orbitaria. Siguiendo la misma línea, pero en lugar de atacar a las células B, a las células T, sobre todo el daclizumab, ha resultado ser bastante prometedor, con un 80% de remisión en uveitis intermedias. No es una enfermedad inflamatoria muy agresiva, pero desafortunadamente pacientes que tienen enfermedades sistémicas asociadas, como por ejemplo artritis, no parece que estos pacientes entren en remisión. Estos dos de aquí, los primos hermanos, el basilixumab y el atabercept, esto es una proteína de fusión parecida al etanercept. El problema que tiene es que en enfermos con artritis reumatoide no parece que haga ningún efecto y hay algunos casos de aparición de novo, con lo cual en la uveitis no está indicado a día de hoy. Un minuto. Siguiendo con receptores o antagonistas de membrana más específicos, tenemos otra nueva colección de fármacos. Centrarnos en el tocilizumab, también se ha comentado aquí en una presentación previa de la enfermedad distiroidea ocular, con muy buenos resultados a niveles de series pequeñas de pacientes, el grupo de Adán y Mesquida en Barcelona. Interferón alfa ya lo conocemos en enfermos con Behçet y aquellos neurooftalmólogos que tratan enfermos con esclerosis múltiple. A nivel de terapia local, recordar el metotrexate, tenemos índices de remisión del 70% en enfermos con uveitis, y el sirolimus, que aunque parece que tenga que despegar algún día, no trata el edema macular y solamente parece ayudar a las vitritis. Y ya para acabar, querría mencionar los avances que se están haciendo a nivel de la patogénesis de las uveitis. Cuantas más citoquinas conozcamos, cuantos más mecanismos de disregulación conozcamos, podremos probablemente seguir el sueño de James Rosenbaum en Oregon, donde describe el caso de una chica en el año 2033, a la vuelta de la esquina, donde se le hará una biopsia o analizar los niveles de citoquinas a nivel acuoso y vítreo y poderle administrar un cóctel de fármacos específicos para su enfermedad que la mantengan en remisión como mínimo un año, que vuelva al año siguiente, y bien o bien nanopartículas o iontoforesis, dos técnicas que aquí también hoy hemos comentado, se le puedan administrar estos fármacos. Gracias. Víctor, en la reunión de Santa Lucía que hubo en Alicante, que vino también con el diluvio universal y falló mucha gente por esto, hubo una intervención de polémica por parte de Juanjo Pérez Santonja, que estaba invitado hoy aquí pero no ha podido venir, comentando su experiencia cuando hizo el fellow en el Moorfields, tú has estado también en Inglaterra, de que el nivel de los oftalmólogos, o de una serie de oftalmólogos ahí, de conocimiento de nuevos fármacos, nuevas cosas, manejo de esto, no remitir a medicina interna. Bueno, fue una discusión muy interesante. ¿Cuál es tu pensamiento sobre la aplicación de todas estas terapias? ¿Cómo se debe hacer? Porque la mayor parte de los que estamos aquí estamos pez. Bien. Seguro que fue una controversia bastante larga. Dos cosas a tratar. Primero, lo más importante a nivel del oftalmólogo, y además aquí ya habéis hecho mención sobre esto, que vais a hablar con los internistas, con los reumatólogos, y a veces se nos ríen a la cara, ¿no? Bueno, pues no, nosotros también hicimos medicina, ¿verdad? Segundo, el enfermo con uveitis, primero lo que se tiene que tener muy claro es que descartamos una causa sistémica o una enfermedad no inflamatoria, en este caso un síndrome mascarado o infeccioso. Y si ese es el caso, nosotros somos los que tenemos que conducir el autobús. Es decir, mi opinión es que hay que tener unos conocimientos básicos, para eso tenemos las subespecialidades. Hay que tener un conocimiento del examen del órgano a tratar. Pacientes que tienen una psoriasis, una artropatía psoriásica y tienen una uveitis asociada, si la artropatía psoriásica es lo que está limitando la calidad de vida del paciente, el reumatólogo toma el volante, pero si es el ojo, no veo por qué el oftalmólogo no tiene que ser el que dicta las pautas. Evidentemente necesitará un internista. El internista, a su vez, necesitará un microbiólogo o necesitará también un cardiólogo si estos pacientes con estos medicamentos desarrollan una infección o una insuficiencia cardíaca. Con lo cual, no solamente está limitado al oftalmólogo y al internista. A la hora de recetar estos fármacos, como habéis visto, el único que tenemos licencia a día de hoy para utilizar por uso ocular es el adalimumab, el Humira, con lo cual el resto de fármacos pues, se nos queda un poquito en alta y tenemos que o bien aplicar para su uso y en esos casos asociarnos con
los internistas. Pero es muy importante que tengamos el pie firme a la hora de decir, no, yo creo que este paciente tiene tal enfermedad, necesita tal tratamiento y, bueno, a los que nos dedicamos a hacer esta especialidad, pues ya nos preocupamos nosotros de leer y aprender cuáles son las indicaciones, efectos adversos y usos. ¿Algún comentario de la mesa? Gracias. Porque la discusión con Pérez Santonja fui yo quien discutió con Pérez Santonja sobre esto, que fue interesante la discusión. Yo creo que nosotros debemos de colaborar con los reumatólogos o con los internistas, sobre todo por el bien del paciente, que para el paciente es mucho mejor. Pero no podemos mandar un enfermo a medicina interna diciendo tiene una uveitis. Nosotros tenemos que saber qué sospecha, si sospechamos un Behçet, si sospechamos que el enfermo tiene una vasculitis idiopática, que los medicamentos los podemos recetar los que nos dedicamos a esto, sí, y los recetamos porque ya tenemos experiencia. Pero hay una serie de enfermedades cuyo tratamiento es común, por ejemplo las espondiloartropatías, la enfermedad de Behçet, que son enfermos o pacientes que tienen nefropatías lúpicas graves, que nosotros no podemos modificar el tratamiento, que ni ellos pueden modificar el nuestro ni nosotros el de ellos. Luego estamos condenados a entendernos. Pero desde luego la sospecha y la batuta la tienen que llevar los oftalmólogos, sobre todo cuando se trata de enfermedades primarias oculares. Si tengo un segundo para hacer un comentario, siguiendo el comentario de Lucía. Si son segundos, sí, minutos no. Lo digo porque son dos casos que vi la semana pasada. Dos vasculitis retinianas. Una de las pacientes presenta un dolor de cabeza, tiene un dolor de cabeza porque tiene una dosis de ciclosporina medianamente alta y produce una cefalea. El internista le dice que tiene un síndrome de Susak. El internista no tiene ni un oftalmoscopio indirecto ni una lámpara de hendidura para poder hacer ese diagnóstico. El segundo, un caso de una paciente con una uveitis intermedia, llevaba una nota de otro centro donde se le había hecho una angiografía y ponía que había una fuga vascular, vasculitis. El internista asocia vasculitis, uveitis y la diagnostica de enfermedad de Behçet porque había tenido una úlcera bucal. Es decir, no todos los internistas, no todos los reumatólogos saben más de estas enfermedades que nosotros. Y esto puede dar lugar a conflictos, sobre todo diagnóstico, preocupación del paciente y tratamiento a largo plazo. Es decir, no desestiméis el rol del oftalmólogo en ninguna de estas enfermedades. Muy bien, muy brillante discusión, breve pero muy buena. Seguimos con imagen. Conrad. Con el rey de la imagen este año, que nos ha deleitado con cosas espectaculares, Jorge Vilá. Bueno, gracias Fernando. Bueno, pues yo voy a hablar de entre las múltiples técnicas de imagen que existen, pues la que yo veo más emergente y la verdad que la que estoy empleando y ha cambiado parcialmente mi modo de verla. Esto debe ir para adelante. Que no sé si se ha bloqueado, porque de aquí tampoco pasa. Parece un bloqueo, claramente. Pero bueno, entre las técnicas, yo la que voy a hablar es de la OCT de segmento anterior. La OCT de segmento anterior yo creo que ha venido a modificarnos tanto el diagnóstico, las opciones de tratamiento y el seguimiento en la evolución de los pacientes. Y sobre todo, en el caso de la OCT de segmento anterior, pues en todo lo relacionado con el glaucoma, con la córnea y con el cristalino, ¿no? Esto lo venimos haciendo y es fruto de la práctica diaria. Y gracias a eso, pues, bueno, pues en el mes de septiembre presentamos la comunicación solicitada en el Congreso de Málaga, donde, pues con el título ese precisamente, ¿no? OCT de segmento anterior, córnea, glaucoma y cristalino. En esa OCT, en esa comunicación, la verdad es que pudisteis participar, pues casi 40, ¿no? Entre coautores y colaboradores, que hiciste yo creo que unos capítulos muy brillantes, ¿no? Y os los tengo que agradecer porque yo creo que el libro es muy interesante. Entonces, y la finalidad de todo esto es que las OCTs, la OCT de segmento anterior pase a formar parte del examen y de la clínica habitual de cada paciente, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde van a ir los tiros, ¿no? Ahora os presentaré algunas imágenes pues, para que veáis un poquito el ejemplo de cómo el ir usando la OCT pues, nos va llamando a usarla más, ¿no? Y realmente nos va a servir para utilizarla en la mayoría de las patologías que estamos empleando. La OCT inicialmente,
yo voy hablando mientras van preparándolas, así luego voy ahorrando tiempo. Inicialmente se estaba utilizando, sobre todo empezó en córnea a la hora de valorar los segmentos de la cirugía corneal. Ya hemos visto y en las cirugías lamelares, pues realmente el seguimiento mediante la sociedad de segmento anterior es lo que nos va a dar las claves en posibles complicaciones, cuando pues, el injerto no está bien aposicionado o con una queratoplastia penetrante, acabalgamientos de las incisiones, pues las vamos a ver en ese sentido bastante bien, ¿no? Los anillos intracorneales, ¿no? Pues la posición, mira aquí estamos, pues como os decía, la técnica emergente, pues la OCT segmento anterior, que la vamos utilizando en todas estas cosas, ¿no? Ya os comenté la comunicación solicitada con múltiples capítulos que habéis colaborado, ¿no? Y que os tengo que agradecer el nivel, ¿no? De estos, ¿no? En el glaucoma, en concreto, no solo lo utilizamos para ver pues, el ángulo, ¿no? O la posición relativa del ángulo, ¿no? Sino que nos va a dar múltiples parámetros cuantificados que nos van a orientar y en el futuro estoy convencido que nos darán parámetros de normalidad o anormalidad para poder tomar decisiones terapéuticas. Pero también es muy importante en cirugía de ver lo que es la cara anterior de la superficie conjuntival para valorar una ampolla de filtración, a poder ver exactamente cómo es esa ampolla por dentro, incluso con las OCT de segmento anterior. Podemos ver, por ejemplo, en estos dos casos, que son pacientes intervenidos de un ano perforante, podremos ver las membranas trabeculodeseméticas y como en el caso de arriba vemos un drenaje o una infiltración subconjuntival y también escleral. Es una cirugía que está funcionando perfectamente. Y esta otra que también está funcionando perfectamente no tiene nada que ver con la anterior. Realmente lo que está funcionando muy bien aquí es el flujo supracoroideo. Eso nos da una idea y nos ayuda a valorar, a interpretar lo que estamos haciendo durante la cirugía y cómo eso en el postoperatorio va a estar presente, ¿no? En córnea ya he comentado que es muy útil evidentemente en todas las técnicas para valorar los postoperatorios, pero también en córnea médica. Por ejemplo, en la valoración de los accesos corneales, el edema de córnea, la extensión del anillo, incluso la densidad del infiltrado, ¿eh? Y en fagorefractiva pues, se ha usado mucho pues, para ver las lentes de Vogt, las ICLs, para valorar el Vogt, es muy importante, pero no solo es ahí. También cuando vemos pues, situaciones pues, de opacidades capsulares que pueden ser algo extrañas, pues la OCT, como en este caso, podemos ver un acúmulo de material entre la lente y la cápsula posterior, ¿no? Que es la lactocomenosia, ¿no? O como situaciones pues, de microesferofaquia, como las OCTs, pues nos pueden llegar a ofrecer mucho mejor el diagnóstico. O pacientes que no pueden venir remitidos, que a veces con la lámpara hendidura es difícil diferenciar, ver un piggyback, como con las OCTs realmente lo vemos perfectamente. Y luego, pues como decía Fernando, pues ha tenido mucha aceptación. El vídeo, pues gracias a las OCT, la OCT dinámica permite hacer pequeñas grabaciones de 15 segundos donde podemos valorar cómo cambia con la luz y con la oscuridad el iris, ¿no? y la relación con el resto de estructuras oculares. Es en un síndrome de dispersión pigmentaria o en las ICLs como el Vogt, y de hecho se está hablando ya del rango de Vogt como un parámetro a tener en cuenta, como la lente sube y baja. En las ICLs hipermetrópicas, pues como quizá este movimiento es incluso más llamativo. Y lo que pone aparte son vídeos principalmente didácticos, ¿no? y nos hace entender que cuando estamos explorando un paciente, sobre todo en el glaucoma, estamos viendo el ángulo, el tener más o menos luz nos puede estar abriendo un ángulo o no. Las condiciones de un ángulo aparentemente abierto, cuando empieza a oscurecer o por la noche, podemos estar ante un ángulo cerrado, ¿no? Jorge, dejamos aquí el bucle. No, espera, pasamos al anterior, que está en un bucle. A ver si que arranque. Aquí, pom. Quería preguntar una cosa. Bueno, esto está hecho con el Casia de Tomei. Hay un aparato para salir, que ya veremos cuándo sale, que es el de Heidelberg. Este año me dijeron. Sí, bueno, pero ese es como... Bueno, como parece que ya es oficial. Con el desarrollo que se van a producir en estos aparatos, ¿tú crees que la OCT de segmento anterior con capacidades biométricas, longitud axial, etcétera, etcétera, y capacidades biométricas corneales, va a sustituir a los Scheimpflug en el medio plazo o en el largo plazo? A ver, la exploración... O sea, todo lo que puede aportar una OCT de segmento anterior, como el Casia 2 o el Heidelberg,
yo creo que nos va a dar, o sea, a nivel topográfico, biométrico, va a superar mucho desde luego los que hay actualmente, ¿no? Pienso yo. ¿Hasta qué punto? Siempre son complementarios y realmente cogen digamos, aptitudes de otros aparatos y los incorporan en este. Lo ideal, pues tener un solo aparato. Yo creo que sí, tendríamos que tener un solo aparato, un OCT, como dices tú, del Heidelberg que saldrá, o el Cassia 2. Nos van a aportar muchísima información y sí que pueden superarlo, ¿no? Claramente. ¿Algún comentario de la mesa? Bueno, pues muchas gracias al rey de la imagen. Sí, perdón. Comentar, con la gran experiencia que tienes ya en la OCT del segmento anterior, si ya serías capaz de pasar tu consulta sin la lámpara de hendidura. No. No, realmente yo creo que no, porque, por ejemplo, un blanco por mitomicina no lo puedes llegar a valorar, ¿no? Aunque sí te ayuda muchísimo. Tú ves un blanco por mitomicina en una ampolla de filtración, la OCT lo que te aporta de cómo realmente está dentro, incluso el grosor de la conjuntiva, es muy diferente, te las diferencia. O sea, no todos los blancos mitomicina son iguales, ¿no? La OCT te ayuda a eso. Pero no, la lámpara endura sería lo primero. Lo que pasa es que tener una OCT al lado te ayuda a mejorar la calidad y, sobre todo, yo creo que disfrutas más pasando la consulta, porque la información que te aporta realmente es muy elevada. Javier Moreno Montañés, uno de los introductores de la OCT en España en el año 98, en un Lo Mejor del Año comentaba que la OCT, de una forma u otra, se convertiría en una segunda lámpara de hendidura del oftalmólogo para ayudar en la consulta. Muchas gracias, Jorge. Vamos con nuestro presidente. Marcos. Conrad nos va a hablar de cosas de glaucoma. ¿Qué hacen los glaucomatólogos valencianos de ahora? Gracias, Fernando. Una acotación rápida. El minuto que nos ibas a regalar a la Sociedad Oftalmológica no lo queremos, vamos a dárselo al auditorio porque Perfecto. Está siendo muy interesante. Entonces, este era para el otro lado, ahí. Realmente yo no puedo hablar de qué hacemos los oftalmólogos solamente proyectando lo que hacemos en mi servicio, así que se me ocurrió sencillamente hacer una serie de preguntas vía internet a una serie de brillantes oftalmólogos, glaucomatólogos de la Comunidad Valenciana. En menos de 12 horas todos contestaron, algunos por teléfono y otros por estas vías. Más o menos esto era lo que pregunté, las filtrantes que hacían, el tipo de filtrantes, los mix y qué opinaban que estaríamos haciendo más o menos en el 2020. Y luego les pedí que de 100 cirugías las distribuyesen en ese tipo de cirugías. Bueno, la conclusión, y con esto termino, bueno, no, un poquito más, pero la conclusión es que tanto en Alicante el arroz como en Valencia la paella lo hacemos con una receta general y cada uno de nosotros le pone el condimento que quiere. Nos guiamos en la terminología de las sociedades, seguimos más o menos todas estas directrices, sin embargo nuestras recetas particulares es que hacemos de todo lo que se puede hacer hoy por hoy en el glaucoma a nivel del mundo. Y más o menos todos tenemos este tipo de peldaños de tratamiento. Tenemos todos estos MITs, la mayoría que hemos probado son estos, es lo que está ahora mismo en la palestra, lo que está tachado todavía no, pero los glaucomatólogos valencianos lo probaremos en el futuro. Y esta es un poco la distribución de la cirugía. Fíjense qué curioso, a partir de, no veo el puntero, pero a partir del 2013 que se introducen los MICs han llegado a desplazar la mayoría de nuestras cirugías filtrantes y así pensamos que seguirá la tendencia. Y luego esto es lo que se hace en la Comunidad Valenciana. Se lo dejo así, porque yo no he podido interpretar el patrón. Creo que todos hacemos de todo y de la manera que nuestros resultados mejor nos van. La cirugía no perforante, hablando un poco del futuro, llevamos 15 años haciéndola, todavía no ha llegado a desplazar a la filtrante. Los que la hacemos, la queremos y nos mantenemos en ella. Los que hacen traves siguen haciendo traves, ahora le introducen el express como una técnica más estandarizada. Pensamos que seguiremos haciendo muchos más mix y los tratamientos médicos también están dando un gran empuje. Hemos probado una molécula de un laboratorio español, resaltando
el laboratorio español, el Silentis, que actúa a nivel del RNA de mensajero, y el resultado es que, habiendo terminado el fase 2 del estudio, 2 años más tarde, muchos de esos pacientes están sin tratamientos y con las presiones controladas. Este laboratorio está buscando poder comercializar ese medicamento, pero necesita el apoyo económico. El tratamiento láser todavía no se ha impuesto, probablemente se impondrá en función de las nuevas máquinas que tendremos. Gracias. Quería preguntarle al doctor Juan Marín, su opinión respecto a lo que ha expuesto Conrad. Bueno, digamos, la exposición ha sido excelente. Yo no rellené la encuesta, seguramente no. Pues no estarás allí, ¿eh? Yo no me había dado cuenta. No, yo sí que quería preguntarte, porque yo veo la limitación de la cirugía de glaucoma está en la resolución histológica del ángulo camerular. Es decir, ¿tú crees que llegarán microscopios en 3 dimensiones que permita ver esa zona directamente, que es la esencia de un cirujano, el poder ver realmente lo que hace de forma clara, precisa y reproductible? Es buena pregunta. Tuvimos oportunidad de probar un modelo de cirugía 3D de un microscopio de fabricación coreana. Fue la primera vez que se ha probado en España. Nos lo sugirió AJL. Yo traté de hacer una cirugía no perforante. Las cataratas me salieron bordadas, la verdad, pero la no perforante no. Y mi análisis retrospectivo es que el problema que ahora mismo tiene la tecnología 3D es que como no es digital, no es analógico, no es un zoom óptico, mejor dicho, que da esa calidad óptica tan buena, los zoom digitales no daban una calidad y una nitidez aún. No sé si en el futuro, yo la ventaja no la vi para mí, la vi para el personal que estaba al lado mío, porque realmente todo estaba con una gran cantidad de pantallas, gafas, y la percepción de las 3 dimensiones era buena, pero la resolución anatómica histológica no era tan buena. Entonces, en el futuro, más allá del 2020, probablemente sí. Me llama la atención en la estadística que has sacado que hay una reina de la no perforante que es la doctora Sempere en Alcoy. Sí, señor. Sí, señor. La doctora Sempere tuvo oportunidad de acompañarnos durante un tiempo, creo que fue a raíz de su baja maternal, vino varias veces, y en su estadística prácticamente el 100% de sus cirugías de entrada filtrantes están programadas como EPNPs. ¿Algún comentario más y cerramos el bloque? Brillante bloque. Bueno, yo creo que hay una técnica que está funcionando bien ahora, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, que es con el SEN. Realmente creo que es una cirugía que no produce ninguna reacción a nivel conjuntival, o sea, no tocamos la conjuntiva, no tocamos la esclera y que, bueno, pues que nos da un margen de maniobra para incluso futuras intervenciones. Yo creo que esa probablemente vaya a ir cada vez implantándose más. Sí, el SEN se incluye dentro del grupo de los MICs. La mayoría de los que han contestado a la encuesta era el principal MICs que están empleando. Solamente el Hospital de Torrevieja y 2 de los glaucomatólogos de allí, que del total somos el 100%, el doctor Belda y yo, utilizamos cirugía angular. Tenemos nuestras dudas sobre el uso del SEN a nivel conjuntival, pero eso daría para una discusión mucho más larga. Pero tienes razón, se está imponiendo, es cómodo, baja mucho la tensión. Hay dudas a nivel conjuntival por mi parte y creo que el doctor Belda piensa como yo en ese sentido, pero se impondrán, los MICs se impondrán por la facilidad y porque tienen una recuperación muy similar a la catarata que todos dominamos bien. Muy bien, muchas gracias, Conrad. Buenos días. Primero, agradecer a la sociedad y a Fernando su invitación. Bueno, podríamos estar horas hablando de cirugía refractiva corneal, porque ya sabéis que es un tema que me apasiona y que tengo una larga experiencia, pero básicamente las 3 diapositivas del presente. PRK, LASIK, intraLASIK y después el futuro. PRK, ¿qué ocurre con la PRK? Seguimos haciendo, por supuesto, PRK, pero es que además en los últimos años hay un incremento importante de procedimientos de PRK. PRK y todas las técnicas similares de LASIK y tal, que para mí simplemente es complicar y encarecer un proceso que debe de llamarse simplemente PRK y hacerla más sencilla. Es la que requiere un aprendizaje más rápido, más sencillo y por lo tanto está al alcance de todos.
Lo que fue la mala época de la PRK, debido sobre todo al dolor postoperatorio y a la aparición de Haze, ha quedado resuelto primero con un tratamiento adecuado de analgesia. El que nosotros utilizamos está diseñado por el jefe de la unidad de dolor del Hospital de San Juan, y la aparición de mitomicina, que ha salvado muchos casos de Haze, pero sobre todo también respetar las indicaciones. Recordar que la PRK, cuando nació, en nuestro caso concreto, hacíamos hasta menos 15 dioptrías, y ahora evidentemente lo limitamos a 6, con lo que eso más lo que he comentado, se han eliminado todas prácticamente la aparición de complicaciones. Presente el LASIK. El LASIK es la cirugía más habitual dentro de la cirugía refractiva corneal. Yo creo que su número de procedimientos está ahora mismo estable. Ya es una técnica que requiere un aprendizaje mayor, sobre todo el uso del microqueratomo. A la vez, los distintos microqueratomos presentan ventajas e inconvenientes. Para mí, en mis manos, estaba yo muy entusiasmado con el M2 y, por desgracia, algo que no acabo de entender de la industria, es que el que mejor se ha comportado, a lo largo de 30 años he probado decenas de modelos, lo han dejado de fabricar. Bien, el LASIK ya va a presentar mayor índice de complicaciones. Cuando nace el LASIK también, en nuestra clínica hacíamos hasta menos 20 y pico dioptrías, si es que existían. Bueno, luego se va ajustando las indicaciones, pero las principales complicaciones van a venir derivadas de la construcción del flap, con todas las complicaciones que yo pueda tener, y a la biomecánica corneal, que lleva a la aparición de ectasias. Biomecánica corneal, que antes se ha hablado sobre este tema, y me hubiera hecho vamos a hacer algunas preguntas, sobre todo cómo se diagnostica la biomecánica corneal. Apareció un aparato, la histéresis Elora, parece que ha desaparecido, pero bueno, eso es un mundo muy apasionante que vendrá en el futuro. Intralásic. Se sigue haciendo intralásic, por supuesto, también se incrementa el número de procedimientos. Es una técnica relativamente más sencilla que el LASIK, porque sufren menos las coronarias del médico cuando hacemos el flap con el intralásic. Hay menor índice de complicaciones que el LASIK, preferentemente porque la biomecánica está más respetada con la fabricación del flap con el intralásic. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que vamos añadiendo costes económicos. La PRK es la más barata, para el paciente también es más asequible, el LASIK se encarece un poco, Alberto. Coste económico, y el futuro parecía que iba a ser el SMILE. Es una técnica súper sofisticada, con una curva de aprendizaje altísima, con un coste económico muy elevado, y que al final las reoperaciones parece que se acaban en PRK. No me gasto yo X miles de dólares para acabar operando con PRK. Gracias. Gracias a ti. ¿Algún comentario de la mesa? ¿Algún comentario? Muy bien. Bueno, comentar simplemente que tú también eres un cazador cazado. Yo me operé de PRK el 14 de agosto de 1992. En la época dura, sin antes de la mitomicina y sin Virgen, analgesia. por si acaso. Que en la época dura, sin mitomicina y sin analgesia. Y sin lentes de contacto. Y sin lentes de contacto. Pomada, parches, jugadita y a pasarlo. Bueno, y luego como cosa curiosa, la presbicia te llegó tarde. Sí, eso lo publicamos en Ophthalmology. Que yo lo he presentado en muchos sitios. Sí, tuvo mucha repercusión ese trabajo, porque curiosamente los láseres, parece una contradicción, van perfeccionando que la superficie de ablación es lo más lisa posible. Bueno, en aquella época era el Bisex 2020, que era un haz de 6 milímetros, pum, 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 que aquello parecía los que trabajan en la carretera, pero entonces provocaba unas superficies no lisas, sino, digamos, con múltiples micro valles y microcrestas. Y eso demostramos, vamos, que luego me fui dando cuenta que los pacientes que habíamos operado, que empezaban a cumplir 40 años, y yo mismo empecé a llevar gafas de cerca a los 52. La doctora Ayala, que en paz descanse también, a los 50 y pico. Es decir, y estudiamos el porqué, y era porque teníamos córneas multifocales, gracias a esa ablación no lisa, que ahora se hace tan lisa que no tenemos esa multifocalidad que teníamos en los láseres primitivos. Habrá que estudiar el pasado también otra vez. Gracias. Sobre retina, primero la retina médica, con la doctora Delia Hernández. El doctor Tony Duke tenía que haber dado esto, tiene un problema, y viene en su lugar la doctora Delia Hernández. Doctor Duke nos pasó ya las imágenes de Agua Viva y de los poetas andaluces que comentábamos al principio, y vamos directamente con la presentación de Elia. Sí. ¿Qué hacemos los oftalmólogos valencianos en cuanto a la retina médica? Pues estamos a un alto nivel. Somos todos conscientes del gran desarrollo que han supuesto las tecnologías de imagen, sobre todo de retina y de mácula. Entonces aquí tenéis una OCT de no hace mucho y veis las nuevas OCTs
Y esto que ha conllevado a que tengamos que aprender un mayor número de patologías, se han subdividido, se han hecho clasificaciones, se ha estudiado mucho mejor la retina, de forma que ahora mismo cuando queremos presentar una publicación tenemos que presentar varios tipos de imágenes, lo que se llama un estudio multimodal, y porque no nos basta simplemente un OCT o un angio. También, aparte del OCT, se han desarrollado el Optomap con imágenes de campo amplio, muy interesantes para un estudio más profundo de tumores, de desprendimientos de retina, y en última instancia la OCTA, la OCT con angio sin contraste, que nos ha permitido el estudio de la patología retiniana y también de la patología neurológica. Tanto es el desarrollo de las tecnologías que estamos olvidando ya esta imagen de ver a un residente con una lente en la lámpara de hendidura, y que creo que es muy importante, que no se debe de olvidar. En cuanto a los tratamientos, pues la mejoría en cuanto a la retina básicamente está en que patologías que hasta la fecha no tenían un pobre pronóstico visual, con el desarrollo, como son el edema húmeda, las trombosis y el edema macular diabético, con el desarrollo de los tratamientos con anti-VEG implantes de dexametasona, pues hemos pasado a ser una especialidad que no tenía altos costes, a que ahora estemos englobados dentro de la Consellería como de las especialidades que utilizamos fármacos que ellos llaman de alto impacto. Quiere decir esto que en el último año en algunos servicios de la Comunidad Valenciana de oftalmología ha habido gastos desde $500.000 a más de 1,5 millones de euros. Y claro, esto es una barbaridad. Todo esto que nos ha llevado también a un cambio, a una gestión de esta nueva patología. ¿Qué hacemos? La teníamos en quirófano, la hemos sacado a salas blancas, a arcos estériles, y el problema es que no seguimos contando con las mismas plantillas y, en cambio, tenemos una patología que nos está desbordando. Esto en cuanto a lo que es la retina médica actual. ¿Y qué nos va a deparar el futuro? Pues el futuro va a ir en el desarrollo de nuevos tratamientos a la retina, ya para tratamiento de patologías de retina y de mácula. Van a obligar a que haya una actualización de protocolos terapéuticos avalados por sociedades científicas. Aparecerán nuevos fármacos intravítreos que están ahora mismo en estudio, tanto para las DMAEs, las trombosis como la edema macular diabética. Y una que nos da mucho miedo, pues que están también en fase de estudio, que aparezcan tratamientos para la edema atrófica, porque, claro, esto ya va a ser morirse. Y otra de las posibilidades será explorar nuevas vías terapéuticas, como la supracoroidea. Y aquí lanzo una pregunta, que sería... perdón. Esta es que tenía vídeo, pero si le doy no sale. Bueno, se puede ver. En un futuro, ante el boom de todos estos tratamientos, seguirá administrando la medicación el oftalmólogo, seguiremos haciendo todas las pruebas. Aquí había un vídeo de Matrix en que se ve sería el oftalmólogo, al arquitecto, y todo rodeado de pantallas de imágenes. Entonces, al final estará el oftalmólogo sentado ante muchas pantallas sin tener contacto con el enfermo, y dará una indicación de un cierto medicamento y la pauta a seguir. Y la segunda parte, llegará un momento, como se hace en los hospitales de día, en los tratamientos oncológicos, que personal de enfermería entrenado pudiera realizar este tratamiento, como se hace en los tratamientos oncológicos. Una pregunta que dejo al aire. Por último, decir que la presentación es del doctor Duc, que me la ha pasado para que os la exponga. Y que la has presentado muy brillantemente. Gracias. A ver, los retinólogos de la mesa, hay dos preguntas en el aire, algún comentario. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Seguiremos pinchando? ¿Estaremos sentados mirando? Venga, doctor Navarro, que antes no ha podido intervenir. Deberíamos temer a la aparición de fármacos para solucionar enfermedades. Ya veremos cómo lo solucionamos, pero no tener miedo a la aparición de fármacos para la edema atrófica, simplemente. Yo creo que seguiremos pinchando nosotros, y no sé si afortunado o lamentablemente, ya no lo sé, porque sé que en algún centro, incluso en el Reino Unido, quien pincha son las enfermeras. Yo, desde luego, no
me lo planteo y creo que aquí la sociedad no lo va a permitir por el índice de posibles demandas que luego pudiera llegar a haber. Creo que sí que nos plantearemos, por lo tanto, seguir operando, pinchando los oftalmólogos, y creo que no veremos solo con telemedicina a los pacientes, pero también veremos muchos pacientes con telemedicina, porque si no las plantillas seguirán aumentando continuamente. Eso no es malo para oftalmólogos, pero no creo que nos lo vayan a permitir en la mayoría de hospitales. Entonces creo que, bueno, pues patologías crónicas que están resueltas o pacientes que no precisan determinado tratamiento, no prevemos que lo va a necesitar de un modo temprano, pues probablemente se le pueda seguir a lo mejor con telemedicina con protocolos razonables. La doctora Ana Bea. No, querías hacer un comentario. Sí. Lo que quería comentar yo es que yo creo que nosotros somos médicos y lo que nunca vamos a perder es hablar con el paciente y verlo. El quién hace la exploración, quién pincha, eso no lo sé. Pero lo que no podemos dejar de... Porque al final lo que cura al paciente es cuando tú le dices, estás muy bien, y dice, ay, gracias, porque no lo tenía yo claro. Es verdad, ¿no? Es decir, que el médico cura con su seguridad, con sus conocimientos, con su trato. Y eso no lo podemos perder. Que te pinche quien sea formado, pues mira, yo no lo veo... Es decir, estamos hablando de gestión. No estamos hablando de luego quién le va a cobrar y si voy a perder negocio. No, de eso no hablo, eso es otro tema, ¿no? Pero lo que no podemos perder los médicos es el contacto con el paciente. O sea, lo ideal, yo fui a Cleveland hace muchos años y vi que el Gilles Louis solamente hablaba con los pacientes, no hacía nada más. O sea, se sentaba, miraba las pruebas, el ojo y le explicaba una hora. Pero todo lo demás se lo daban hecho, ¿no? Y es un poco el modelo que tengo yo en la FON. Todo te lo dan hecho, hombre. Todavía no pincha nadie que no somos nosotros, eso es cierto. Pero si la avalancha de procedimientos se dispara y no podemos tener más médicos, pues yo creo que lo importante es hablar con el paciente. O sea, es mandar, decir, a este hay que hacerle tal y hablar con el paciente, solamente. ¿Algún comentario más y cerramos el bloque? Vale, pues last but not least, la doctora Amparo Navea cerrará esta sesión de los oftalmólogos valencianos de ahora con la retina quirúrgica. Bueno, buenos días. Estáis todos a punto del café. Lo que hacemos en retina quirúrgica en Valencia, y yo creo que en toda España, en todo el mundo, es arreglar desaguisados retinianos. Entonces, ahora lo hacemos mejor que hace años. Por ejemplo, pues esto es un caso que os voy a enseñar unos casos, ejemplos de lo que hacemos y... A ver, espera, este es el puntero, este no va. Esto son los dos ojos de la misma paciente. Es una paciente altomíope que tiene una esquisis macular. Este es su ojo izquierdo. Tenía un desprendimiento de retina del polo posterior, le pusimos un explante macular y hemos conseguido mantener una mala visión, pero se ha mantenido. Tenemos el otro ojo que estaba muy bien, con 0,8. Años después evolucionó, le hicimos una técnica convencional de vitrectomía y todavía mantiene la visión, pero tiene un agujero. Hemos introducido una técnica que mejora un poquito los resultados anatómicos, un poquito. El caso este es un caso de Mari Carmen Desco que somos bastante eficaces en eliminar, por ejemplo, hemorragias subretinianas y situaciones que son difícilmente arreglables. Este es un caso de Jorge Matáis, de un melanoma tratado con braquiterapia que está aquí, con su complicación estándar de DR sudativo, que se puede resolver bastante bien quirúrgicamente. Resolvemos bastante bien fosetas papilares, la técnica nos permite conseguir un alto índice de soluciones, igual que proliferaciones retinianas de diabéticos, igual que traumatismos severos, pues como este que se perforó con una sierra radial, que se hizo la córnea, se hizo la retina entera que estaba toda aquí encarcerada y bueno, pues al final conseguimos arreglar cosas. Esto... lo último que hacemos ahora en retina, o que estamos en ello, pues ya entramos en el futuro casi en la visión artificial. En la FOMA estamos acreditados por Second Sight para poner el Argus, el implante de retina Argus, que es el epirretiniano. Realmente todavía no hemos puesto ninguno, pero bueno, es una técnica de restauración de la visión cuando la retina no funciona, que aunque está en sus comienzos realmente, lleva tiempo de evolución, está en sus comienzos, pero es posible que forme parte de nuestro futuro clínico. Lo hacemos pues con unos sistemas de vitrectomía muy miniaturizados, muy precisos, muy seguros. Hacemos ahora
yo creo que las mejoras futuras, la pregunta era ¿para dónde vamos? Pues las mejoras futuras van a ir, yo creo que mucho más, hombre, de los conceptos y los conocimientos siempre, pero sobre todo de la evolución tecnológica, ¿no? Ahora ya tenemos las pantallas 3D que, ¿quién ha comentado? Conrad, ¿no? El modelo que estamos probando ahora sí que tiene muy buena resolución, ¿eh? Muy buena resolución. Yo no, le he dicho a los de glaucoma que lo prueben en EPMNPs justamente, pero en retina sí que tiene, el zoom digital que tiene es mejor que el óptico. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Otra cosa es que luego acabas con tortícolis, eso es otra cosa. Pero bueno. Y para el futuro, pues el futuro, como digo, yo creo que va de la mano de estas cosas estrambóticas, de la realidad aumentada, por ejemplo. No sé si habéis visto el vídeo este año es el año de la retina y la Sociedad Española de Retina Vitrio ha hecho un vídeo de realidad virtual para explicar la diabetes espectacular, espectacular. Desde luego la docencia seguro, y yo creo que en la clínica habrá cosas que vamos a tener, que podemos aprovechar. En Valencia, en el Politécnico, hay grupos que están trabajando en realidad aumentada, están trabajando con digestólogos y creo que con cirujanos cardiovasculares, y están haciendo estas cosas, de ponerte o sea, tú estás operando con tu gafa y proyectan los tejidos y estas cosas. En el ojo todavía no sé yo, todavía no hemos entrado, pero bueno, entiendo que va a ir por ahí. Y otro avance que vamos a tener en el campo de la retina son un poco diferentes a la prótesis retiniana. Nosotros al final vemos con el cerebro y bueno, aprovecho que está aquí Eduardo Fernández porque él me ha prestado las diapositivas. Realmente esto no es exactamente futuro. Él está ahora preparando un ensayo clínico en fase 1 y os puede explicar más. Bueno, supongo que lo vas a explicar esta mañana, ¿no, Eduardo? En el que vamos a poder intentar restaurar la visión de los pacientes estimulando directamente la corteza visual. Y esto pues me parece que va a superar todas nuestras posibilidades de expectativas frente a nuestros pacientes ciegos. Res més. Muy brillante, como siempre, Amparo. Me encanta que esta vez no estés esquiando en Aspen, pero tú ya sabes por qué. Los retinólogos de la mesa, doctor Navarro, doctor Elvira, doctor Placeres y, por supuesto, un clásico, el doctor Martínez Nadal, que pide la palabra y se la damos a la primera. Vale, sí está. Sí. Enhorabuena, me ha encantado. Yo solo hacerte una pregunta. Y yo recuerdo, yo soy un discípulo a tope del doctor González Tomás y tuve el honor y el placer de que fue el que me enseñó a hacer las retinas. Entonces, allá por el año 70, 80, todo lo que hacíamos era cirugía extraescleral. Y recuerdo que después vino ya la doctora Marco, el doctor Moleón, y ellos se metieron con la vitrectomía. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En aquella época yo recuerdo que se hacía vitrectomía cuando nos fallaba la cirugía extraescleral o de entrada, pero en algunos casos. Era lo que había en aquella época. Mi pregunta es la siguiente. En aquella época se curaban retinas. Y mi pregunta, ¿qué queda de la cirugía extraescleral? Pues me alegro de que lo preguntes. Pues queda mucho. Ahí actualmente seguimos haciendo cirugía extraescleral en indicación primaria en una serie concreta de casos. Son los que sabemos que van mejor y de hecho van mejor pues gente joven con cristalino transparente y con unos desprendimientos que no tengan PVR y que sean bastante localizados. Esos van muy bien con cirugía extraescleral y en nuestro centro es una indicación primaria. Y luego hacemos bastante... justo ahora acabamos de hacer, Pablo Hernández, no sé si está por aquí, ha hecho una revisión de un volumen alto es una especie de audit y aproximadamente un 20-30% de los desprendimientos eran bandas. El grupo mayor eran banda vitres y luego vitrectomías era un grupo menor. O sea que sí, sigue estando en vigente. Lo que pasa es que hay que aprender, es una técnica incómoda y hay que aprenderla. Pero yo creo que un cirujano debe conocer cuantas más armas conozca, más soluciones tiene, más recursos tiene cuando tiene un paciente. Como dijo ayer Miguel Esteban, ¿no? Doctor Navarro. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo con Amparo. Hay casos en que la cirugía extraescleral se mantiene perfectamente vigente, que son los que básicamente he dicho ella. Y sí que es verdad que obligaba mucho, cuando se hacía cirugía extraescleral, la frase que nos enseñaron a nosotros es que una retina se operaba en la consulta, no en el quirófano, porque tenías que saber dónde estaban los desgarros. Se exploraban mucho mejor las retinas, yo creo, en la época de la cirugía extraescleral pura y dura, que ahora. Ahora creo que muchas veces no somos tan exhaustivos.
cuando indicas una vitrectomía piensas que vas a poder ver los desgarros mucho mejor dentro del ojo. Y eso creo que sí que ha cambiado, pero básicamente estoy al 100% de acuerdo con Amparo. A ese respecto, Juan, lo que te ayuda mucho en la exploración de un DR es una fotografía a campo amplio, de STOMAP. Yo creo que a mis retinólogos les quito los STOMAP y se me declaran en huelga. Nosotros no lo tenemos. Pues no sé, los de Elche me lo dirán, es un arma para evaluar la retina, sobre todo la retina periférica o la retina global, ¿no? Porque la mácula no. Es un arma muy, muy, muy importante, muy práctica en la clínica. Doctor Placeres y doctor Elvira, para cerrar. Sí, bueno, también en la cirugía escleral puedes hacer una cirugía escleral y si quieres confirmar, porque si el desgarro es pequeño o el agujerito pequeño, puedes poner un chandelier de 29G y asegurarte, bueno, te da, porque puedes intentar, y a través del sistema de no contacto, visualizar ya con la endoluz. Y ese es un truco, pues si en la cirugía escleral no tienes claro si realmente has cogido bien los desgarros, o que también es útil a veces. Juan Carlos. Bueno, yo solo decir que efectivamente algo ha cambiado en la cirugía de la retina. Yo creo que más o menos hacíamos lo mismo hace 10 años de lo que hacemos ahora. Tenemos algo más de tecnología, pero se ha reducido mucho el porcentaje de reintervenciones. Quizás sea por restringir la cirugía clásica a casos muy específicos de pequeños desgarros, desprendimientos localizados, o que se hace la cirugía con más precocidad en el momento que se diagnostica y porque la gente va aprendiendo, pero realmente yo creo que el porcentaje de reaplicación en los desprendimientos hoy en día es muy alto y hay muy pocos casos de PVR que teníamos hace años o que veíamos también de pacientes derivados, etcétera, de PVRs anteriores muy complicadas. Entonces, bueno, quizá la premura en la cirugía pues tendremos que seguir insistiendo en ella, ¿vale? Sí, además has dicho una cosa muy importante, la formación del retinólogo. Uno no se puede convertir en retinólogo ni en superespecialista de nada de hoy para mañana. Entonces, conforme nos vamos haciendo más a la formación en cada subespecialidad, pues mejoran el índice de éxitos de aplicación primaria. Bueno, cerramos aquí. Creo que ha quedado demostrado muy claramente que un doctor que tenga como nombre Vicent, de apellido Segarra y que sea de Mislata, puede ser un grandísimo oftalmólogo de proyección mundial sin que sea de Wichita. Agradezco enormemente a los 17 ponentes haberse ceñido a los tiempos, haber hecho presentaciones condensadas de muchísimo nivel, a nuestros 9 discutidores variados y bueno, todos con opiniones muy acertadas, y a la sala, bueno, por la paciencia de estas 2 horitas y un poco, que al final no le hemos podido dar tiempo ni a la sociedad ni a la audiencia. Muchas gracias a todos y esperamos tener una oportunidad en el futuro de poder volver a presentar lo que se dijo hoy que iba a haber, qué es lo que será. Muchas gracias a todos.